Muy buena noche. Pues ya dijo el Padre que le siguiéramos, así es que a seguirle. Nos ponemos de pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tomamos asiento. Oigan, recuerden que cuando vimos el tema del pecado, tuvimos acceso en nuestra imaginación al momento de la caída. ¿Se acuerdan de los personajes que estaban ahí? Eran Adán, ¿quién más estaba? Eva, ¿y quién más? Y la serpiente. Y entonces Dios baja y se entrevista con cada uno de ellos, y a Adán le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Y Adán pues le echa la culpa a Eva, ¿no? La mujer que tú me diste, me dio de comer. Y va con Eva y le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Entonces, la serpiente, Señor, me sedujo. Y cuando llega con la serpiente, Dios no le pregunta nada. Le dice, porque hiciste esto, te va a pasar esto, esto y esto otro. Maldita serás. Maldita serás por siempre. Y tiene un diálogo Dios con la serpiente, ya lo vimos al inicio de este querigma, de este curso, de este retiro de Adviento que están viviendo. Y el diálogo con la mujer y la serpiente encierra mucho de nuestra historia de la salvación. Dios habla con la serpiente y le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y a la mujer ya le había dicho, por haber hecho esto, ¿quién se acuerda qué fue lo que le dijo? Parirás con dolor a tus hijos. No los voy a meter en cuestiones teológicas ahorita para averiguar si la Virgen parió con dolor o no a Jesucristo. Pero sí los quiero llevar al momento en que la Virgen María, que es el cumplimiento de esta primera profecía de la Sagrada Escritura, tiene un parto con dolor. ¿Recuerdan la visita que hace al templo María para presentar al niño y purificarse ella del parto? Que por ahí Simeón, un sabio que vivía en el templo, le hace una profecía. Este niño será puesto como punto de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón. Muy significativo que haya dicho espada, porque en el tiempo en que estaban viviendo tanto Jesucristo como María, los judíos tenían prohibido portar espadas. Los únicos que podían portar espada eran los soldados del Imperio Romano. Entonces, Simeón le está diciendo, por mano del Imperio Romano, vas a sufrir un gran dolor. Y dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25. Yo quiero que le pongan mucha atención. Yo sé que lo han escuchado muchas veces, cada Semana Santa lo escuchamos. Pero esta vez pongamos todos nuestros sentidos en lo que dice el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. ¿Quiénes estaban? Su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Aquí hay otra María, mujer de Cleofás.
Y María Magdalena. Aquí hay otra María. María la llamada Magdalena, porque era de un pueblo llamado Magdala. El Evangelio de San Marcos se extiende un poquito más y dice, y la otra María. ¿Por qué había tantas Marías en Israel? Porque María, Miriam, era hermana de Moisés. La esposa de Moisés no era israelita. Entonces los judíos sentían desprecio hacia todo aquello que no proviniera del pueblo de Israel. Entonces no hay Sephorás en tiempos de Jesús, que sí se llamaba la esposa de Moisés. Entonces la figura femenina más cercana al pueblo de Dios era Miriam, María, la hermana de Moisés. ¿Cuántas lupitas tenemos aquí? A ver, levántenme la mano. Ahí hay una, nada más. Más fácil la pregunta, ¿quién tiene una lupita en su familia o un lupito? En mi familia, yo tengo una hija que se llama Patricia Guadalupe, Patricia por su mamá y Guadalupe por la señora. Ay, me la tapas, don Charbel. Mi suegra se llama Siria Guadalupe y tengo una cuñada, hermana de mi esposa, que se llama Siria Guadalupe. Y ella tiene una nieta que se llama Guadalupe. Mi sobrina se fue a vivir a España, se fue a estudiar a España, se casó por allá con un español y su primera hija, viviendo en España, su primera hija se llama Guadalupe. Es muy común, a ver, ¿quién se llama María por aquí? ¿Quién? ¿Hay María? ¿Quién tiene una María en la familia? Bueno, pues en el pueblo de Israel pasaba más o menos igual. Por eso había tantas Marías. Jesús, a ver, hay que entender en dónde estamos en el Evangelio. Estamos en la crucifixión. Jesús está colgado del tronco de la cruz, del árbol de la cruz, del árbol de la salvación. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, hay que poner mucha atención en eso. ¿A quiénes vio Jesús? A su madre. Le voy a hacer una pregunta grosera. ¿Dónde dice la Biblia que es Juan? Lo voy a contestar como protestante. ¿Dónde dice la Biblia que es Juan? Porque resulta que en el Evangelio de San Juan no aparece. Nunca van a encontrar ustedes en el Evangelio de San Juan su nombre propio. ¿Cómo se refiere Juan a sí mismo? El discípulo a quien el Señor amaba. ¿Por qué Juan usa ese recurso literario? Porque es un recurso literario de no usar su propio nombre. Él usa un seudónimo, el discípulo a quien él amaba. Te lo voy a explicar bien sencillito. Porque Juan quiere que todo aquel que sea discípulo de Jesús, cuando lea este evangelio, se ponga en su lugar. Entonces, cuando usted lea el discípulo a quien amaba Jesús, usted levante la mano y dice, ese soy yo. La palabra de Dios me está hablando a mí. El discípulo a quien él amaba. Sí, sabemos que era San Juan, pero la Biblia no dice Juan. ¿Cómo dice? El discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a imaginarnos bien esa escena. Jesús colgado de la cruz, lo habían flagelado, casi no tenía piel en la espalda, se le veían los huesos, se le veían los nervios, tenía pedazos de piel colgando, deshidratado, desde un día antes no bebía, no comía, lo habían golpeado, tenía un ojo hinchado, lo habían coronado de espinas, su cara estaba completamente cubierta de sangre. Si se lo pueden imaginar, si no, acuérdense de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo. Y entonces Jesús voltea su mirada para ver a su madre y al discípulo a quien él amaba. Y dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién estaba viendo Jesús? ¿A su madre
Y al discípulo, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ay, no se animaron a levantar la mano muchos. ¿Saben por qué? Porque muchos seguían a Jesús, pero pocos eran discípulos. Hermano, no sea usted seguidor, no sea de esos 5,000 que fueron a tragar pan y pescado gratis y el día de la crucifixión no estaban ahí. Sea usted discípulo. Bueno, el día de la crucifixión no estaban ni los discípulos. De 11 que quedaban, porque Judas ya se había rajado, al pie de la cruz estaba uno, el discípulo a quien Jesús amaba. Y Jesús, volteando a ver a su madre, le dice, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. El hermano protestante te va a decir que Jesús no quería a su madre y no la reconocía como madre porque aquí le dice mujer. No. La Biblia es palabra de Dios, hermano. Lo voy a leer desde el principio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Eso es palabra de Dios. La palabra de Dios dice que María es su madre. Parecía grosería que estaba su madre. Y luego dijo a su madre. La palabra de Dios está diciendo que Jesús está hablando con su madre, no con una mujer cualquiera. Y le dijo, mujer. ¿Por qué no le dijo mamá? ¿Por qué? Porque Jesús quiere que yo, discípulo, entienda algo. Esta señora que está al pie de la cruz, que es la madre de Jesús, es la mujer que profetizó el Antiguo Testamento. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Quién es su descendencia? Cristo. Y dice el Apocalipsis que tiene un resto de descendencia, que hay más descendientes. Cuando el hermano separado le diga, es que la María tuvo más hijos. Claro, yo soy uno de ellos, lo dice el Apocalipsis. El resto de su descendencia son los que cumplen los mandamientos de Dios. Por supuesto que tuvo más hijos. Toda una iglesia, desde el siglo I hasta la fecha, somos hijos de María. Madre, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. No dice Juan. ¿Cómo dice? ¿A quién le dijo? Al discípulo. Es que si Juan hubiera puesto, y volteando a ver al apóstol Juan, hubiéramos dicho, esas palabras eran para el apóstol Juan. No, ¿para quién son esas palabras? Para el discípulo a quien el Señor ama. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Sabe usted dónde vivía Juan? ¿Quién sabe dónde vivía Juan? ¿No tiene ni idea de dónde vivía Juan? ¿A qué se dedicaba Juan? ¿Qué hacía Juan? Juan era pescador. ¿Dónde crucificaron a Jesús? En Jerusalén. En Jerusalén no hay mar, es más, no hay ni río. Ahí no hay pescados. ¿Dónde vivía Juan? Vivía a 180 kilómetros al norte de Jerusalén, en la aldea de Cafarnaúm, en un campo pesquero. Aquí usted, el campo pesquero más cerca que tiene, yo creo que es Lázaro Cárdenas, ¿no? Acá yendo para San Ignacio, de Corerepe hacia adentro. Era una aldea a 180 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo le hizo para en esa hora? Porque no dice, se la llevó y se fueron caminando y viajaron 180 kilómetros como de aquí a Culiacán. Y no había línea, no había norte de Sinaloa ni Tufesa, ahí la cosa era caminando. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
Entonces, hoy que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, quise iniciar con esto. Podría pasarme 2 horas hablándoles del dogma, ¿no? Pero es rapidito, sencillito. El dogma es el último dogma mariano que la Iglesia ha declarado. Fue en el siglo XIX por el Papa Pío IX, que es beato, no ha sido canonizado, es beato. El beato Pío IX, Papa, declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Y al ser dogma, siempre que la Iglesia declara un dogma, termina con una declaración: y que niegue esta verdad que la Iglesia ha creído desde siempre, anatema sea. ¿Qué significa que María fue concebida sin mancha, sin pecado? Pues que Santa Ana y Joaquín la tuvieron de manera natural. O sea, San Joaquín y Santa Ana hicieron lo que se hace para ser niños, pero en el momento de la concepción, el don de la redención ganado por Cristo en la cruz le fue aplicado anticipadamente a la Virgen María, por una simple y sencilla razón. Dios no puede mezclarse con el pecado. No podría el Hijo de Dios encarnarse en algo manchado por el pecado. Dios necesitaba preservar. O sea que yo no entendía muy bien esto de la necesidad de la Inmaculada Concepción hasta que leí el libro de la reina Esther, el libro de Esther en la Biblia. A Esther la eligen reina, pero no dicen: a ver, pónganme un montón de muchachas y voy a ver cuál es. Sí, ponen un montón de muchachas y entre muchas eligen a una. ¿A cuál? A la mejor, a la más bonita, a la más inteligente, la más humilde, la más servicial. Y no dice el rey: bueno, pues vamos a casarnos ya. No, la prepararon. Lea usted el libro de Esther y se va a dar cuenta cómo se prepara a una mujer para llegar a ser reina. Debe de llegar sin mancha y sin arruga, y vestida, engalanada con lo mejor. Así tenía que llegar la Madre de Dios. Por eso fue María preservada de la culpa del pecado original. Perdón, ya me andaba haciendo bolas, perdón. Y entonces, en el año 1531, ya asentados no eran españoles, porque España no existía todavía, eran castellanos, eran aragoneses, algunos vascos, ya habían conquistado estas tierras. Y pues se estaba haciendo un esfuerzo, porque por decreto de la reina Isabel, que estoy seguro próximamente será beatificada y, si Dios lo permite, canonizada, injustamente no ha sido canonizada, por decreto de la reina Isabel y por orden del Papa Alejandro VI, que muchos dicen que fue un muy mal papa, pero sin él no se hubiera dado esta orden. Pueden ir a conquistar las tierras que quieran, a condición de que lleven el Evangelio. Entonces, los españoles, cada barco que venía, venía acompañado de misioneros. Algunos franciscanos, otros jesuitas, otros dominicos. Venían misioneros a estas tierras a hablarle a un pueblo que culturalmente les era completamente ajeno, culturalmente no se entendían. A hablarles de un Dios que venía a contradecir todo lo que ellos habían creído, todo. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué les decía su religión? Sus dioses. Dicen que cuando llegó Cortés al palacio de Moctezuma y conoció el templo mayor, en el altar mayor del templo mayor oía voces que pedían sangre. Y entonces cuenta la historia que Cortés se estremeció y entonces mandó destruir todos los ídolos, porque los mexicas miren, se nos dice que todos los inditos son buenos, ¿verdad?
Yo veo aquí gente con rasgos indígenas. A ver, levanten la mano los que tienen ascendencia indígena. No hay aquí moroyoquis, ni chicahuas, no hay nadie. Ya perdieron los ya perdieron los apellidos, pero rasgos todavía tienen. Mis tíos tienen muchos rasgos indígenas. Aunque mi abuelo era muy blanco, de ojos azules, mi abuela no. Mi abuela era morenita. Y por el otro lado, por el lado de mi padre, pues tenemos más ascendencia oriental que mexicana, pero tenemos una muy fuerte ascendencia española, porque mi tatarabuela era descendiente del primer virrey de España, se apellidaba Mendoza, una señora blanca, grandota, gordita. Entonces, el pueblo español llegó a México y se encontró una religión donde al pueblo que vivía aquí, que no era México, o sea, ahí es más, ni siquiera eran mexicas, los mexicas eran una minoría, eran los dueños de todo nada más. Como diría el clásico, eran la mafia del poder. Pero ahí había macehuales, totonacas, tlaxcaltecas, una infinidad de tribus, todas dominadas por los mexicas. Y la religión de ese pueblo les exigía sangre, les exigía corazones humanos, sacrificios, vidas, porque la amenaza era que si no se alimentaba a sus dioses, al otro día no iba a salir el sol. Y entonces les pedían a las mujeres a sus hijos para sacrificarlos. Cuando salían a guerrear los mexicas, capturaban prisioneros para sacrificarlos. Usted puede entrar al Museo del Templo Mayor. Yo no soporté el primer piso, no sé si son 4 o 6 pisos, no lo soporté porque la primera pared del Templo Mayor está construida con calaveras humanas. Luego los arqueólogos no se explican por qué el pueblo maya se extinguió, por qué quedaron tan poquitos mayas, por qué esta civilización desapareció, porque tenían la misma práctica, matar seres humanos para ofrecerlos a sus dioses. Como esta civilización se está poniendo en riesgo con el aborto. Matar seres humanos es un acto demoníaco. Y cuando llegaron los españoles y conquistaron y destruyeron los ídolos y terminaron los sacrificios, no se habían convertido los indios, ¿eh? No creen que era una cosa fácil llegar y hablarles de un Dios nuevo en un lenguaje que no entendían. Imagínese usted. Una vez destruidos los ídolos y erradicados los sacrificios humanos, los indígenas entraron en depresión. Dimos la vida de nuestros hijos por una mentira. Porque ya no ofrecemos sacrificios humanos y el sol sigue saliendo. Ya no estamos ofreciendo a nuestros hijos y el sol sigue saliendo. Y en esa depresión del pueblo, que además, pues, hay una leyenda negra que dice que todo lo que hicieron los españoles fue malo, eso es una mentira, pero también hay otra que le dicen la leyenda rosa, que dice que los españoles todo lo que hicieron fue bueno, y eso también es una mentira. Entre los que vinieron había gente muy buena, pero también había gente muy mala, como en todas partes, ¿no? Usted sabe, ¿en su familia todos son buenos? No. ¿En nuestra iglesia aquí todos son buenos? No. ¿En el gobierno todos son malos? No, fíjese que no. Y fíjese que no, yo conozco políticos que, mis respetos, pero siempre pensamos que todos son malos. No hay blancos y negros en el asunto de la moral. Los hombres somos con altibajos, con claroscuros. Los seres humanos tenemos virtudes y también tenemos defectos. Pues esos españoles defectuosos maltrataban a los indígenas. Y los misioneros se daban a la defensa de los indígenas. Pero aún así las conversiones eran mínimas.
Entonces, les voy a contar una historia. La historia de un discípulo de nombre Juan. ¿Quién quedamos que era Juan? Entonces, cada que yo lea el discípulo a quien ama, o cada que me encuentre a Juan, yo puedo levantar. Si yo soy discípulo, yo puedo levantar la mano. Entonces vamos a tomar este detallito. Juan soy yo. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Santa María, Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego. A ver, aprópiate del nombre. Yo quiero ser Juan Diego. Yo quiero ser ese indito. Yo quiero ser ese hombre mexicano, amado, elegido, escogido. Y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de la conquista de la Ciudad de México, cuando ya estaban dispuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, ya la guerra ya se había acabado. Así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe. ¿Qué quiere decir el autor de este texto que se llama Nican Mopoua? Quiere decir que ya había convertidos, ya había bautizados. La religión católica no se le impuso a nadie, eso es una mentira. Cristo no se impone, Cristo se propone. El conocimiento de aquel por quien se vive el verdadero Dios. Ya empezaban a conocer. No sé si ustedes han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo predica en el Areópago de Atenas. Ahí se encuentra un stand vacío delante de muchos ídolos. Estaban Zeus, Afrodita, Apolo, todos los dioses griegos, y se encuentra uno vacío dedicado al Dios desconocido. Y San Pablo les dice: a ese Dios desconocido les vengo yo a predicar. Bueno, los indígenas de esta tierra, que no era México todavía, los indígenas de esta tierra tenían muchos dioses también, igual que los griegos. Pero uno de ellos no encontramos una imagen. Lo representaban de dos maneras. Lo representaban con una espiral o lo representaban con una flor llamada Nahui Oyin. Ese dios era llamado el Onameatl, que ellos entendían que era el verdadero Dios por quien se vive. Lo mismo que el Dios desconocido de los griegos. Y eso nos habla de la semilla del verbo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Puede ser que nunca nos hayan hablado de Dios, pero una pequeña idea debe permanecer ahí de que existe un ser superior, alguien por quien se vive. En aquella sazón, del año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego. Según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatilolco. Era sábado muy de madrugada. Venía en pos de Dios y sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del cocoyototl, al del tzitzincan y al de otros pájaros finos.
Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo, ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que oigo? Quizá nomás lo estoy soñando. ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso estoy en la tierra celestial? Yo los invito a que lean el capítulo 4 del Apocalipsis para que vean dónde estaba Juan Diego. Juan Diego estaba entrando en la presencia de Dios. Hacia allá estaba viendo arriba del cerrito, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo. Le decían, Juanito, Juan Dieguito. Nosotros entendemos muy bien esto. Cuando le hablamos, cuando usamos el diminutivo para llamar a alguien, no le decimos a cualquiera, ¿verdad? Ustedes, hermanos, no le dicen, ¿quién le podría, a Telma, quién le podría decir Telmita? Si llega usted y le dice a Telma, Telmita, se le va a quedar viendo feo el marido porque le dice así. Yo no le digo lucecita a Luz, pero Ariel le puede decir lucecita. Cuando usamos el diminutivo, es un acto cariñoso. Se le dice a las personas muy cercanas, a las personas que les tenemos un gran afecto. Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre. Como ayer algunos de ustedes, ¿no? Yo los veía que salieron muy contentos de que ayer. ¿Usted salió contento de que ayer? Fue a subir al cerrillo. Fue a subir al cerrillo a ver de dónde lo llamaban, y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. No dice una viejita, Lo llamó una doncella. Les recuerdo el capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta Isaías. He aquí que Dios os dará una señal, una doncella, una virgen. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca todo lo más bello. Parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus alhuates, relucían como el oro. Y en su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo, escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, mi señora reina, muchachita mía,
Allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Aprendamos algo de Juan Diego. Enseguida dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad, le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré. Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y que las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás que yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erige en el llano mi templo, todo le contarás cuanto has visto y admirado. Y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás que yo te retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. No era un marqués, no era un conde, no era un virrey, no era sacerdote, no era obispo, no era diácono, era un laico, alguien del pueblo como tú y como yo, y alguien como tú y como yo, un Juan. Hay una canción del Tri que se llama "De todos modos, Juan te llamas". Puedes usar ropita de marca, puedes tomar la bebida más cara, de todos modos, Juan te llamas. Pues hoy Juan me llamo. ¿Aceptas la misión de construirle una casita donde nos muestre a su hijo? Y no, qué confundidos estamos cuando Dios habla con San Francisco, cuando Jesús se le revela a San Francisco de Asís y le pide que repare su iglesia, que repare su casa. San Francisco se pone a reparar la iglesia de San Damián, o sea, un templo material. ¿Qué era lo que quería Dios que reparara San Francisco? La verdadera casa de Dios, que somos nosotros, su pueblo. Juan Diego está enviado con el obispo para que le haga un pueblo en donde mostrar a su hijo. Inmediatamente en su presencia se postró y dijo: Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada que viene derecho a México.
Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, o sea, era franciscano. Así que cuando vean en las películas que Fray Juan de Zumárraga vivía entre lujos, eso es una falacia, es una mentira histórica. Fray Juan de Zumárraga era franciscano. ¿Cómo viven los franciscanos? Viven pobres. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Le ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo. Cuando mandó el señor obispo que entrara, y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, todo lo que vio y lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, me respondió: hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego ya se vino derecho a la cumbre del Cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo. Allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo estaba esperando? Porque una madre no se cansa de esperar. En cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra y le dijo: patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, mi chocoyotita, ya fui donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, o no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aun con calma te escucharé. Bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento. O que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parijuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, doña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración: escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas
ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando que vayas otra vez mañana a ver al obispo. De mi parte, hazle saber, hazle oír de mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile, de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen, Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te lo mando. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo, señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer. Ni estimo por molesto el camino, iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído. Y si fuera oído, quizá no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se mete el sol, vendré a devolver tu palabra, a tu aliento, lo que me responde el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, se vino derecho a Tlatelolco, vino a saber lo que pertenece a Dios y ser contado en lista, luego para ver al señor obispo. Y a eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado. Se había oído misa, y se había nombrado lista, y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego fue luego al palacio del señor obispo, y en cuanto llegó hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo otra vez lo vio. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen de hacerle, de erigirle su casita sagrada en donde había dicho que la quería. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, para que vean que los curas desde siempre han sido preguntones, Le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella, todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído como él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo, señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba que en nada vacilaba ni dudaba, luego lo despacha. Y en cuanto se viene, luego les manda a algunos de los de su casa en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que bien lo observaban a donde iba, a quien veía y con quien hablaba. Vamos a poner atención en estos cuates. ¿Quiénes eran? Eran los muy cercanos al obispo, en los que tenía toda la confianza. Y así se hizo. Y Juan Diego luego se vino derecho. Siguió la calzada y los que lo seguían, donde la barranca sale cerca del Tepeyac,
en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes lo buscaron, ya por ninguna lo vieron, y así se volvieron. No solo con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera. Le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, que solo soñaba o imaginaba lo que decía, lo que pedía. Y bien así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba, ahí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían para que ya no volviera a decir mentiras ni alborotar a la gente. Fíjense nomás los cercanos al padre obispo, los de confianza del señor cura. Perdón que volteé a verlos, pero es que, hermanos, a veces llegamos con el señor cura y ¿sí saben cómo hace el guajolote? Padre, 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 padre. Fíjese que fulanito. Oye, controle su lengua, hermano, se va a convertir en estos criados que la historia repudia, porque tacharon a un santo de mentiroso y hasta lo querían golpear. Tenga cuidado usted cuando viene con mitotes con el cura, porque puesto estar atacando, usted no lo sabe, a un santo. Ay, pero es que ahorita no es santo, ¿y qué tal si después sí? Tenga usted mucho cuidado. Entre tanto, Juan Diego, ¿quién dijimos que es Juan Diego? Entre tanto, Juan Diego, qué poquitos Juan Diegos vinieron, estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía el señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te crecerá, y acerca de esto ya no dudará de ti ni sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impedido. Ya, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío de nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad. ¿Cómo se llamaba el tío? ¿Qué diferencia había entre Juan Diego y Juan Bernardino? Juan Diego era un hombre relativamente joven, casado, pero Juan Bernardino era un anciano. ¿Sabe usted por qué en la antigüedad los ancianos eran tan respetados? Porque eran la memoria del pueblo, eran quienes guardaban la tradición, ejercitaban mucho la memoria porque no había libros. Y como no había escritura, todo lo guardaban en la memoria. Ahora los mandan al asilo, oiga. Ahora dicen: ay no, este viejo ya chochea. Había un gran respeto por los ancianos. Entonces aquí vemos dos Juanes, o sea, dos discípulos, uno joven y uno viejo. A ver, levanten la mano los Juan Diego. Todos los demás son Juan Bernardino. Todos los que no la levantaron son el Juan Viejo. Fue a llamarle al médico. Estaba muy grave, fue a llamarle al médico. Ya ven que los indígenas eran diestros en el manejo de las hierbas, en la curación con hierbas medicinales, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatilolco algún sacerdote para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque no se levantaría, ya no se curaría.
Y él mismo pidió la confesión, ¿eh? O sea, ¿cuántos de ustedes han visto entrar un ataúd aquí? Y ustedes saben que el difunto nunca vino a la iglesia, ¿no? Hasta que lo trajeron. No, Juan Bernardino, él solito, él llamó al cura. Él no esperó a que lo trajeran, él pidió. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote Atlatilolco. Cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro como antes me detiene para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó, que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, como cuando te invitan a un apostolado y tú le das la vuelta. Ya que me jubile, ahí después, más adelante. Se me recuerdan a Capulina. Oye, hermano, ¿quieres servir en la iglesia? No lo sé, tal vez, quién sabe, no sé. No lo sé, tal vez, quién sabe. Así andaba Juan Diego, le sacó la vuelta. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podía ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro, y de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos. Le dijo: ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó y se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó y le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía? Señora mía, niña mía. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México para llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para llevar tu aliento, tu palabra. Señora, jovencita mía, te ruego me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la menor. Niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra, bajo mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe,
que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Una pausa para voltear todos a ver la imagen. Los que les tape algo, muévanse para que la vean. Esta réplica perfecta de la sagrada imagen del Tepeyac. No temas lo que te aflige, no temas lo que te preocupa. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás bajo mi manto? ¿No estás en el hueco de mis brazos? ¿No estás en mi regazo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué otra cosa necesitas? Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón. ¿Les digo dónde fue esto? ¿Quién ha ido a la villa, a la basílica? Levántenme la mano los que ya fueron a la basílica. ¿Saben dónde fue este diálogo? Nosotros la última vez que fuimos en visita guiada y fue un alumno, alguien que fue ayudante de Monseñor Chávez, el que vino a dar el Congreso Guadalupano ahora en agosto. Un alumno de él nos guió y nos iba explicando parte por parte cada lugar del Cerro del Tepeyac. Entonces cuando llegamos a la iglesia del Pocito, dijo, nos va a contar una iglesia del Pocito, ni la peló. Hay una columna ahí enfrente que tiene el nombre de un obispo. Y entonces ahí se paró y ahí nos paramos todos. Digo, nadie le hace caso a este lugar. Aquí fue donde la Virgen nos dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Así es que cuando vuelva, a ver, levántenme la mano ahora los que no han ido a la basílica. Oiga, son muchos. Hay que ir. El año que entra quiero hacer otra peregrinación si se quieren apuntar. Además, esta peregrinación que hicimos fue con retiro, en encierro, y un día de paseo a la basílica de peregrinación, y un día de paseo a Chapultepec. Luego les mando avisar con el padre. Vayan echando moneditas de 10 pesos en una alcancía. No sale caro, la verdad. Hay gente que quiere ir a Tierra Santa, quiere ir a Roma, quiere ir a Medugori, a Lourdes, a Fátima. En Medugori, los padres legionarios tienen una misión ahí, y uno de los más jóvenes, hace cerca de 5 años, me contó la historia de su papá. Le dijo a la vidente, pregúntale a la señora dónde vive. Y la vidente le preguntó, ¿y dónde vive, señora? ¿Dónde creen que le dijo? Vivo en México. Y un montón de mexicanos ahí van a Medugori a ver a la Virgen. La Virgen vive aquí en México, vamos a verla. Ahorita sale bien barato volar. Viajar en avión, si usted lo compra con tiempo, sale baratísimo, más barato que en camión. Y si usted compra también las habitaciones o el lugar donde se está con tiempo, también le sale barato. Júntele una lanita, piérdale el amor a una lanita. Gasta más en borrachera a su marido, quítele lo de la borrachera y guárdelo. Ni modo, dile, durante un año no te compras cerveza, lo echamos aquí. Y usted no se pone uñas, ni pestañas, ni nada durante un año. Guárdelo ahí. Cuando oyó la amable palabra, el amante aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo a llevarle algo de señal, de comprobación para que creyera. Y la Reina del Cielo luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo en donde antes la veía. Le dijo, sube, hijo mío el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores, córtalas,
reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí y tráelas a mi presencia. Juan Diego subió luego al cerrillo y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, flores de las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en aquella zona reciaba el hielo, estaban difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores, solo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites, y si acaso algunas hierbecillas se solían dar. Entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come, lo destruye el hielo. Quienes han padecido una helada en su parcela han de saber de eso, ¿verdad? Enseguida vino a bajar a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar. Cuando la vio, con sus venerables manos la tomó. Luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate. Le dijo: mi hijito el menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita mi confianza. Tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita mi confianza. Tú, mi Juanito, mi Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, mi Chocoyotito, en ti se deposita enteramente la confianza. Le contarás todo puntualmente. En cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada. Viene derecho a México, ya viene contento. Imagínatelo, ¿no? Oye, ustedes iban ayer contentos con una experiencia con el Espíritu de Dios. Imagínate aquel que había pisado el cielo, ay, que había visto a los ojos a la Madre de Dios y que le había dado flores y las había tocado con su mano y que le había dicho: mi niño, el más pequeño de mis hijos. Durante muchísimo tiempo estuvo esperando la razón, y cuando la vieron que por muchísimo rato estaba allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada por si era llamado y como que algo traía, lo llevaba en el hueco de su tilma. Luego pues se le acercaron para ver qué traía y desengañarse. ¿Qué hacía Juan Diego? No los dejaba, y entonces ellos metían la mano para agarrar flores. Las flores se veían, pero no las podían tomar, no las podían agarrar. No, la señal no era para los criados guajolotes. La señal no era para los mitoteros del obispo, para los lambiscones del obispo. No, la señal la tenía que ver la autoridad de la iglesia. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto, cómo deseaba verlo en Lindito, que otras veces había venido, y que ya hace muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso porque quería verlo. Y el gobernante obispo, en cuanto lo oyó, se dio cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba el hombrecito. O sea, el obispo sí quería creerle, pero los criados lambiscones, los guajolotes que iban, esos no querían que se construyera la iglesia. Enseguida dio orden de que pasara a verlo. Habiendo entrado en su presencia, se postró como ya antes lo había hecho. De nuevo le contó lo que había visto y admirado y su mensaje, y le dijo: Señor mío gobernante, ya llevé a cabo según me mandaste. Y así fue decirle a la señora de mi alma, la niña celestial Santa María, la amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que le hicieras su casita sagrada, en donde te la pedía que la levantaras. Y también le dije que te había dado mi palabra de traerte alguna señal.
alguna prueba de tu voluntad, como me lo encargaste. Lo escuchamos muy rapidito, ¿verdad? Juan de Zumárraga no hablaba español, era vasco. Juan Diego no hablaba español, hablaba náhuatl. Deben de haber tenido algún intérprete. Y escuchó bien tu aliento, tu palabra, recibió con agrado tu precisión de la señal, de la prueba, para que se haga, se verifique su amada voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte. Le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría. Inmediatamente lo cumplió, me mandó a la cumbre del cerrito, de donde yo antes la había visto, para que allí cortara diversas rosas de Castilla. Castilla está en España. En el cerro del Tepeyac, Juanito recogió algo imposible de recoger ahí, rosas de Castilla. Y cuando las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo y con sus santas manos las tomó. De nuevo en el hueco de mi ayate las vino a colocar para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las diera. Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo hay abundancia de riscos, abrojos, huizaches, nopales, mezquites. No por ello dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso, que ahí estaban ya perfectas todas las diversas flores preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar y me dijo que de su parte te las diera, que si yo probaría que vieras la señal que pedías para realizar su amada voluntad, y para que parezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes, hazme el favor de recibirlas. Luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado sus flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. De repente apareció la amada imagen de la perfecta Virgen María, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita del Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la vio el obispo gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron, hasta los guajolotes se arrodillaron. Mucho la admiraron, se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso en el corazón y en el pensamiento. El obispo gobernante, con llanto, con tristeza, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura. La tilma de Juan Diego en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la reina celestial, y luego la llevó allá, la fue a colocar en su oratorio, donde todavía pasó un día Juan Diego en la casa del obispo. Aún lo detuvo y al siguiente día le dijo: anda, vamos a que me muestres dónde es la voluntad de la reina del cielo que le erijan su templo. De inmediato se convidó gente para hacerlo, levantarlo, y Juan Diego, en cuanto mostró en donde se había manifestado la Señora del Cielo, que se erigiera su casita sagrada, luego pidió permiso, quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote a Tlatelolco, para que lo confesara y lo dispusiera de quien le había dicho la reina del cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Ahora no lo iban a espiar. Ahora, como ya saben que es el mensajero de la Virgen, ahora sí, ya se dieron cuenta que sí, ahora no lo dejaron solo. Al llegar vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía. Ahora que fuimos de peregrinación a la Basílica de Guadalupe el mes de octubre, iba con nosotros una señora que este año le operaron las rodillas y anda con bastón. Entonces a mí me da mucho temor que se me fuera a caer o algo la Juanita, ¿no? Y varios de los que me acompañaban me dijeron: no, hombre, estuve a punto de quejarme del cansancio, pero la Juanita nos puso una humillada. Con todo y bastón nos traía así.
Subió todo el cerro del Tepeyac, le dio la vuelta hasta la fuente, regresó por... No, admirable la mujer. Todos sus dolores se le quitaron. Dice que cuando llegó aquí ya le vinieron los dolores, pero mientras estuvo allá, nada le dolía, como Juan Bernardino. Él por su parte mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honraran, y él le dijo como cuando lo dejó para llamarle a un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en la casa del Tepeyac se le apareció la Señora del Cielo. Lo mandó a México para ver al gobernante obispo, para que allí le hiciera una casa en el Tepeyac. Y le dijo que no se afligiera, que ya su tío estaba contento y con ello mucho se consoló. Le dijo su tía que era cierto, que en aquel preciso momento lo sanó, y la vio exactamente en la misma forma en que se le había aparecido a su sobrino. Y le dijo cómo a él también lo había enviado a México a ver al obispo, y que también cuando fuera a verlo, que absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto y la manera maravillosa en que lo había sanado, y que bien así la llamaría, pues bien así se nombraría la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. El señor obispo trasladó la imagen a la iglesia mayor de la amada Niña Celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio en donde estaba, para que todos la vieran, la admiraran, su amada imagen. Y absolutamente toda esta ciudad se estremeció cuando vino a ver, admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino, venían a presentarle sus plegarias. Mucho admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo, y apareció en él el arca de su alianza. El arca de la alianza que había escondido el profeta Jeremías hacía muchos años en el monte Nabó, y que dijo: ni la busquen, no va a aparecer hasta que Dios quiera mostrarla. ¿Quién la encontró? La encontró el apóstol Juan. El discípulo amado encontró el arca de la alianza, la presencia de Dios. ¿Dónde estaba? En el santuario de Dios en el cielo. Apareció allí el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, estruendos y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies, tocada con una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. ¿En dónde nos dio a luz? Al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre. Mi hermano, piérdale el miedo al avión y piérdale el miedo a un billetito también para que viaje y vaya y vea presencialmente a la imagen de María de Guadalupe, que no está pintada por manos de hombre, que vive en México. No necesita usted viajar a Europa ni a Medio Oriente, no necesita ir usted muy lejos, no necesita ni pasaporte, un boleto de avión. Vamos a hacer una peregrinación ahorita, ¿qué les parece? Hagamos una fila. Nos ponemos de pie. Hagamos una fila.